Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Dosis Semanal Revenue Management. Y aquí estamos nuevamente, una semana más, puntuales a nuestra cita con todos vosotros para traeros lo mejor, toda la actualidad del mundo del Revenue Management, el marketing hotelero, la tecnología y, por supuesto, la innovación. Y en esta última pata nos vamos a quedar esta semana, la de la innovación, porque en el episodio de hoy vamos a hablaros de blockchain e inteligencia artificial en hoteles. ¿Quién no ha oído hablar de la blockchain? ¿Quién no ha escuchado algo de inteligencia artificial? Seguro que todos y todas en algún momento, sea de casualidad en las noticias, en un post o escuchando algún podcast, habéis oído hablar de estos términos. Y por supuesto, faltaría más. Si sois seguidores de nuestro video podcast Pies Juntillas, tenemos episodios ya en los que hemos abordado estas materias. ¿Quién nos acompañará esta semana para tratar, pues, de esta tecnología? Si queréis saberlo, pues tenéis que esperar unos minutitos. De momento, y para meternos en harina, ir preparando los lápices, el bloc de nota, si sois de los analógicos. Para los más tecnológicos, como digo todas las semanas, el dispositivo favorito que tengáis, con o sin inteligencia artificial. Y si sois de los míos, por supuesto, pues que os gusta escuchar el podcast mientras hacéis deporte, pues ataros bien las zapatillas, sintonizar bien vuestro smartphone, porque nada, en lo que dure el rock and roll, nos metemos en harina, pero de cabeza. Así que, dentro intro. Nada, esto ha sido rápido y ya estamos en directo en el estudio con nuestra invitada, con nuestra querida Marta Danez de Blockchain for Hotels. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantada de estar aquí con vosotros y de hablar de esto que Muchísimas vamos a hablar que gracias, me Marta. apasiona. Sí, muchísimas gracias de nuevo por aceptar nuevamente nuestra invitación y por volver a traernos un poquito, pues, estos términos de los que hemos tratado y que en algunos episodios os has acompañado sobre blockchain, sobre inteligencia artificial y bueno, y cómo pues podemos entrecruzar pues estas tecnologías, vamos a decirlo así, revolucionarias y que están abanderando esta cuarta revolución industrial, pues enfocadas al sector hotelero. Pero antes, y como todas las semanas, ya sabéis que tenemos a nuestro querido Jaime Chicheri viajando, no ahora ya por la geografía española, pues se nos ha adentrado por Europa, camino de Bulgaria. Si es verdad, y los que le seguís en redes, en la semana pasada tuvo un pequeño percance, Juanita, nada, poca cosa, pues nada, que parece que no estaba del todo dispuesta antes de salir del espacio peninsular y tuvo que hacer pues un stop and go en tierras catalanas. Pero nada grave y además Jaime lo disfrutó porque, bueno, ahora os contará, pero conoció a gente súper interesante y que, bueno, que algunos de ellos también han pasado en algún momento por la comunidad. Así que, bueno, vamos a preguntarle cómo lleva el plan de viaje y cuáles son los proyectos que va en mente, porque ya sabéis que Jaime, a pesar de estar on tour, sigue con proyectos en marcha. Así que, Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Marta, hola Dani, espero que estéis muy bien. Yo aquí estoy con Chinito y con Max. Hemos hecho una parada en el camino porque acabo de terminar de dar una conferencia en el Coaching Pro Life de mi amigo Enrique Jurado, donde ha hablado de autoconocimiento y de todas esas cosas que me gustan a mí. Ahora mismo estamos en Francia y estamos a punto de pasar a Alemania. Yo no sé si vamos a pasar hoy, si vamos a pasar mañana. Dirección Bulgaria, donde ya sabéis que voy a dar una conferencia y me apetece un montón y voy a pasar ahí 8 días con un montón de nómadas digitales. Salí de Barcelona, tuve un montón de problemas con la furgo, pero me dio la oportunidad de estar con un montón de viajeros, gente que se había dado vueltas alrededor del mundo. Es decir, solo estoy empezando el viaje, pero está siendo espectacular. Además, ahora tengo entrevista para una persona que quiere entrar en la comunidad Revenue Nomad. Ya sabéis, en octubre, Chino, que te veo, en octubre hacemos edición y ya están entrando personas. Les doy acceso desde ya para que vayan familiarizándose con todo el contenido. Ya sabéis que Revenue Nomads empieza porque formalizas la matrícula, pero no tiene fin. Entonces, bueno, pues a mí me da igual y prefiero darles acceso antes. Y tengo una entrevista ahora y en cuanto termine ya salgo de aquí.
Marta, vas a hablar por segunda vez, bueno, ya has aparecido otras veces, pero dentro de tu línea de un programa al mes vas a hablar por segunda vez en este programa. Vas a hablar la última vez hablamos de blockchain, además con compañeros de la comunidad, con Jimmy Pons y demás, y ahora lo vas a relacionar con inteligencia artificial, que es ese proyecto en el que además acabas de entrar. Estamos Dani Pérez Rovira, Yolanda Calvo, tú, yo y bueno, pues otras personas que me van a apuntar de la comunidad, que os iremos diciendo poco a poco, así que mucho tienes que contar porque ahora mismo eres la que más sabe de la comunidad de todo esto. Un abrazo fuerte y os dejo con el programa. Pues muchísimas gracias, Jaime. Pues oye, nos alegra saber que estás bien. Ya camino de Alemania para llegar a Bulgaria on time, porque ahí tienes esas ponencias, esas conferencias, creo que recordar el 25 de junio. Así que te deseamos un muy buen viaje. Y bueno, Marta, pues Jaime ya lo ha traído aquí al estudio, ya nos lo ha puesto sobre la mesa, esa colaboración que llevamos trabajando un poquito en el back office sobre inteligencia artificial enfocada pues al sector turístico y también a otros sectores, pero bueno, muy enfocada al sector turístico. Eh, bueno, cuéntanos un poquito cómo lo ves, cómo lo estás viviendo. Luego te cuento yo también un poco cómo lo estoy pues sintiendo, pero creo que es un proyecto realmente apasionante. Bueno, a mí es que todo lo que está pasando con las tecnologías ahora mismo le llaman el estado del arte. El estado del arte es el último hito en tecnología con inteligencia artificial, blockchain, dispositivos IoT. Está siendo realmente una revolución y algo maravilloso. A mí me apasiona, me apasiona. Entonces, yo voy a empezar hablando, yo creo que la gente ya más o menos tiene un poquito claro qué es blockchain, pero aún así voy a poner las cuatro bondades importantes. Voy a hablar también de la inteligencia artificial, de Machine Learning y dentro Deep Learning, y vamos a ver qué pasa con ellas juntas. Entonces, blockchain, lo habéis visto en otros capítulos, vamos a empezar por lo típico, blockchain apareció en la época de los romanos, pero como se utilizó la primera vez para Bitcoin, para transferir dineros de unos a otros, de nodo a nodo. ¿Y en qué surgía? O sea, ¿qué es lo que cubrió? Lo que cubrió fue, lo primero, una necesidad para la descentralización. Lo que sucede con blockchain es que si yo, por ejemplo, quiero hacerte una transacción a ti, ya no tengo que estar con un intermediario, que es el banco. Ese banco lleva el libro de contabilidad, apunta que yo te he transferido un dinero, que tú lo has recibido, yo tengo 1 euro menos, tú tienes 1 euro más. Y está centralizada. ¿Qué ocurre si de repente se hackea el banco, se hackea ese libro de contabilidad? Que desaparece y desaparece toda la información, etcétera, etcétera. La necesidad de descentralizar el dinero, Bitcoin, es una de las herramientas de blockchain. Blockchain lo que propone es una red de nodos. Los nodos son los ordenadores, todos nosotros nos conectamos a la herramienta y compartimos toda la información, todas las transacciones que hacemos entre nosotros, y las apuntamos en un libro de contabilidad que tenemos todos, cada uno de nosotros. Además, ese libro de contabilidad está protegido con una gran seguridad a través de criptografía. Esto significa que tú tienes en esa habitación toda la información y para que nadie pueda meter la mano y modificarla, para que no pueda modificar ese libro de contabilidad, se utiliza la criptografía simétrica, la cual nos devuelve un hash. Ese hash es una llave, es la huella dactilar de todo ese documento, de ese libro, de manera que imaginemos que ese libro es el Quijote y cualquiera coge y quiere cambiar una frase. Si yo cambio una frase de ese Quijote, el hash es distinto. Sabemos que lo ha modificado. Además, toda la información que está dentro de blockchain es transparente para todos, de un pantallazo con tu ordenador. Toda la información está cronológicamente organizada y yo puedo acceder a un dato que quiero ver para todo el mundo. Acabamos de hacer un recorrido de todas sus bondades: la descentralización, la transparencia y la seguridad. Esto en cuanto a blockchain.
De repente me pongo a estudiar inteligencia artificial. La inteligencia artificial, que a mí me apasiona, sobre todo por las matemáticas, lo que hace es, a través de un bloque o una barbaridad de datos, vamos a llamarlo un big data, esos datos que vienen de diferentes canales, pueden venir de plataformas, pueden venir por ejemplo, si vamos a hablar de que me hago yo un algoritmo predictivo a mí. Dentro de ese big data podría meter todos los datos que he plasmado en la red, en Facebook, mis vídeos, los chats que he puesto en todos mis chats, mis frases, eso es un dato, son datos desestructurados, los datos de mi banco, los datos, etcétera, de mi médico, de todas las revisiones que he tenido, todo eso se mete en un big data y aparece una función matemática, que es el algoritmo, que realmente el algoritmo lo que hace es contar mi historia. Los algoritmos cuentan las historias de los datos. Ese algoritmo es una función matemática, por lo tanto yo puedo derivarla en el tiempo. Si puedo derivarla en el tiempo, puedo predecir qué va a pasar conmigo en el futuro. Los algoritmos predicen, ordenan y clasifican. Y es ahí cuando aparece el Machine Learning y el Deep Learning. ¿Qué es el Machine Learning? Machine Learning es justo eso, la ingesta de datos, de ahí un algoritmo predictivo predice y hace otra serie de funciones. Dentro de Machine Learning está el Deep Learning. Deep Learning es una forma de alguna manera lo que intenta es parecerse al cerebro humano. Es una capa de neuronas, son diferentes capas. Todas esas neuronas están interconectadas las unas con las otras y todas ellas dentro tienen una cosa que se llama, bueno, es una función matemática, es un pequeño deep learning en la que tiene un input de datos y te saca información. Pero toda esa información se conecta por toda la red y eso es lo que más o menos dicen que es, bueno, más o menos, que se parece al cerebro humano. Yo cuando de repente vi esto y los Transformers, que es todas estas herramientas de inteligencia artificial que están saliendo del Deep Learning, como ChatGPT-3, etcétera, dije, a mí todo esto me parece que se parece, tanto blockchain como la inteligencia artificial. ¿En qué? En la estructura. O sea, yo ahora mismo me imagino una red de nodos blockchain en los que todos nosotros estamos conectados y me imagino una red neuronal de deep learning en las que todas las neuronas están conectadas. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿y estas dos tecnologías pueden converger? Y, por supuesto, es un sí rotundo. Han nacido para converger. Es decir, lo que yo me imaginaba poner una red neuronal encima de una blockchain. ¿En qué se parecen? En todo. Primer paso, la estructura, lo que he hablado, la red de nodos distribuidos, todos conectados con toda la información, la red neuronal distribuida y con toda la información. Segundo punto, vamos a hablar también de la redundancia. ¿Esto qué significa? Que dos neuronas pueden estar trabajando en una misma función, cada una de ellas saca el resultado, se ve cuál es el mejor resultado y se comparte con toda la red. Si nos vamos a blockchain, los nodos, los diferentes nodos, pueden hacer un hash en los mineros, los dos trabajan en lo mismo y al final es uno el que saca el hash y se comparte a toda la red. Más cosas que dije, es que esto es muy parecido, muy similar, la seguridad. En blockchain, como acabamos de ver, no se puede tocar la información en el momento que la tocas, esa información se anula, ese bloque. Está totalmente protegida, la información dentro de las neuronas está totalmente protegida, no se puede modificar. ¿Y qué pasa si una neurona se apaga? Como nos pasa a muchos de nosotros muchas veces. No pasa nada, porque toda la red, todas las neuronas de nuestro cerebro tienen esa información y siguen funcionando. ¿Qué pasa si se cae un nodo porque viene un hacker? No pasa nada, porque toda esa información se distribuye por todos los nodos de la red y sigue funcionando.
Entonces, bueno, ahí te lo dejo. Cuando yo empecé a estudiar, vuelvo a repetir, una cosa y otra, dije, vamos a ver, a mí es que una cosa me parece que tiene que estar encima de la otra o que están relacionadas. Y así es. Sin lugar a dudas, Marta, la verdad es que tienen esa relación necesaria, como tú bien comentas, bueno, ambas creo yo. Yo creo que el tema del metaverso o los protometaversos ha quedado un poquito hacia atrás. La Web3 sí tiene también o está por ahí también tomando impulso. Creo que las tres, de alguna manera, sobre todo inteligencia artificial en los últimos tiempos, aunque como bien decías, creo que al final, pues la inteligencia artificial, si no recuerdo mal, fue John McCarthy en los años 50 quien acuñó el término de inteligencia artificial y además fue el primero en crear el Departamento de Inteligencia Artificial en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology. Eh, Creo que al final algoritmos, vivimos rodeados de ellos. Fijaros, desde aspectos médicos, como puede ser un marcapasos, ¿no? Que al final llevamos implantado y envía una información al médico o al propio paciente para saber en todo momento pues, su ritmo cardíaco y en qué momento está, para poder dar un mejor control hasta, pues no sé, lo hablábamos ahora off the record, el mejor jugador de ajedrez del mundo es una computadora desde hace muchísimos años, ¿no? Probablemente ese algoritmo, no, seguro, es un algoritmo que se llama específico, solo se ha entrenado para jugar al ajedrez, de hecho no sabe ni lo que es el ajedrez, solo ejecuta ese trabajo para lo que se ha entrenado y ya está. Creo que lo que se busca o se va a ir trabajando en un futuro son esos algoritmos más genéricos, más pensar y aprender como un humano de alguna manera, ¿no? Es decir, nosotros aprendemos a base de, bueno, de la repetición y de equivocarnos muchas veces, ¿no? Y ellos, los algoritmos, con esa capa que tú bien comentabas de machine learning que hay detrás, ¿no? De aprendizaje, es la data, es lo que les alimenta y es lo que necesitan para poder mejorar, entender y seguir creciendo e incorporando nuevos conocimientos para dar nuevas respuestas, ¿no? Creo, y yo ahora hablo, pues, tú has dado esa visión técnica, pues, de lo que supone la blockchain, la inteligencia artificial, de qué estamos hablando, esas redes neuronales, cómo se comunican. Am, y yo quiero dar esa visión un poco más del aprendiz, de la persona que un poquito, pues, que está arrancando y que intenta sobre todo entender en este océano de conocimiento en el que aún te puedes bucear y hay mucho por donde buscar un poquito esta inteligencia artificial, cómo nos va a afectar, ¿no? Estamos escuchando ya, pues bueno, cómo afectará a nivel laboral, por ejemplo, o temas éticos, porque al final hay sesgos cognitivos y no olvidemos que estas herramientas al final aprenden, como puede ser el mismo ChatGPT, pues de lo que hay volcado en la red, que puede ser bueno y puede ser malo. Es decir, hay muchísima información y es compleja. Entonces, hay que ir con mucho cuidado, pero sí creo que hay una oportunidad, que es verdad y cierto es que se van a perder puestos de trabajo, por supuesto. Creo que aquí, como ha pasado en otras revoluciones, estamos en la cuarta revolución industrial, fantástico, pero en las anteriores también ha habido esa pérdida. Creo que hay que entender un poco y invito a la gente, a los hoteleros que aún no lo han hecho, pues ya no digo meterse en ChatGPT, por supuesto, y probar, trastear, preguntarse, ¿esto tiene algún sentido para mi vida profesional, para mi vida personal también? Creo que lo chulo es ver cómo puedes aterrizarlo. Yo, honestamente, estoy probando el 3.5, me estoy planteando en el 4, probarlo y pagar esa suscripción que son unos $20 para ver algo más y ver hasta dónde puedo llegar. Reconozco que utilizo ChatGPT para uso de cliente. No hace muchos días me pidió un cliente mejorar los textos de su establecimiento y siempre bajo mi supervisión, por supuesto, pero la idea, el darme a veces una mirada diferente a la que yo tenía concebida o cómo plantear o plasmar un concepto de otra manera, la verdad es que tiene muchísima utilidad y te puedes cargar de trabajo. Voy un poquito en esa línea, ¿no? Y a partir de aquí es probar, testear. La verdad que hay herramientas muy chulas para ver y para intentar ver, sobre todo, si tienen sentido en vuestra vida profesional y personal. Marta, todo esto para el sector hotelero, es decir, la gente puede decir, vale, Dani, muy guay, hay que probar, hay que testear, estamos de acuerdo, esto hay que ir aterrizándolo, pero casos de éxito o casos en los que ya se está probando y con una, bueno, y con un cierto desempeño en positivo. ¿Conoces alguno? ¿Puedes compartirnos alguna idea?
Sí, pero voy a empezar, quiero decir, para el sector hotelero y en general para toda la industria, son muchas cosas cuando convergen las dos que son útiles. A mí lo primero que me viene, y esto es lo que hemos estado hablando de Web3, en Web3 hablamos de que las plataformas hasta ahora han estado chupando todos esos datos de una manera, bueno, quiero decir, bueno, nosotros lo hemos permitido, todos esos datos están ahí, son para ellos, trabajan con ellos, los mueven como quieren y a través de la inteligencia artificial nos hacen publicidades ad hoc para nosotros, nos llevan de un lado para otro, etcétera, etcétera. Entonces, una de las primeras cosas que aparece con todo esto es la seguridad de nuestros datos. Web3, blockchain, inteligencia artificial, significa que nosotros podemos estar dentro de la red y que toda nuestra información, podemos decirle a la inteligencia artificial, primero a blockchain, los datos que queremos o no que tengan, y dos, la inteligencia artificial, decimos el tipo de publicidad, si queremos consumirla o no. O sea, es muy importante la seguridad en blockchain con la suma de inteligencia artificial. Pero más allá de eso, hay proyectos, a mí, por ejemplo, uno de los proyectos que me está apasionando se llama SingularityNet, que lo que ha desarrollado es una blockchain, una comunidad de inteligencias artificiales, de IAs. En esta blockchain, como sabéis, blockchain pública, el código es código abierto. ¿Qué significa eso? Que yo puedo entrar a ver, tú imagínate, la red de blockchain, los nodos son programadores de IA que ponen sus productos, sus IAs. Si es un código abierto, yo puedo entrar, ver cómo es una, modificarla y mejorarla. Entonces, eso ha pasado con Bitcoin, eso pasó por lo que surgió Ethereum y realmente es brutal porque lo que consiguen de esa manera es que la comunidad crezca y las herramientas vuelen. En este proyecto, además, toda la gente tiene una moneda propia, un token que es AGIX, que es un token nativo, y cualquiera de nosotros en nuestra empresa puede entrar a ese marketplace, ver las herramientas que hay, esto es muy importante, probarlas y ver lo que realmente nos es útil o no. Entonces, que haya un marketplace de herramientas de IA sobre una blockchain y que las negociaciones que hay, pues tú imagínate que yo soy un proveedor, yo pongo una IA mía y aparece otro señor, la modifica, se hace tal, las relaciones entre nosotros están hechas a través de contratos inteligentes. Todo esto es la convergencia de la que estábamos hablando, ¿no? Y entonces, para el hotelero, por ejemplo, este es un marketplace en el que puede ver todo tipo de inteligencias artificiales y ver cuál para él es útil o no. Porque cada hotel es un mundo. Cada hotel tiene una data determinada, tiene una historia de sus clientes. La historia de los clientes de un hotel A no es la misma que de un hotel B. Y esa historia es la que tenemos que hacer esas IAs ad hoc en los hoteles. Coger tu data, ver qué tipo de solución te vale a ti, que puede ser soluciones, pues lo que hemos estado hablando antes de empezar, el tema del CMS, pero pueden ser soluciones, bueno, ahora veremos casos, pero aquí tú llegas, pagas y te bajas una solución para ti ad hoc. O sea, no creo que en el mundo hotelero vaya a haber una IA para todos igual. El día, además, sobre lo que comentas, muy interesante, justamente con un buen amigo del Dosis Semanal, con Albert Pérez, de Hospitalidad Emprendedora, nos estuvo enseñando una herramienta de inteligencia artificial en la cual podríamos hacer web scraping y la verdad que programarla era muy sencilla. De hecho, ya había gente que había programado robots dentro de la propia herramienta que podían hacer quizás lo que ya llevábamos nosotros idea, con lo cual a lo Sí, mejor no había que programar nada, sencillamente coger esa herramienta programada, ver si nos valía y aplicarla automáticamente. Y pensaba, para pequeños negocios que quizás no pueden pagar un software que puede costar mucho dinero, no estoy pensando en gran cadena hotelera, por ejemplo, que ya tienen más recursos, pero para un pequeño proyecto hotelero, pues el poder programar un robot que te permita monitorizar pues la reputación online tuya o la de tu competencia
y te pueda sacar un rapport mensual o quincenal sobre tus puntos fuertes y tus puntos débiles, caramba, que luego solo puedas llevar toda una tabla y trabajarla o machacarla, pues es fantástico porque no solo es el ahorro de tiempo, sino que esta herramienta bien entrenada ejecuta ese trabajo que tú la has programado de forma muy, muy eficiente. Y es un poquito a lo que iba al principio, ¿no? Es decir, es testear herramientas y yo ahora mismo estoy en esa fase un poco de siguiendo esos referentes un poco a la gente del sector, como es tu caso, es Albert, es la gente que estáis muy metida en harina en temas de blockchain, de Web3 y de inteligencia artificial, ver qué herramienta un poco estáis utilizando y aterrizáis a vuestros proyectos y que tiene mucho sentido ver también yo de, oye, ¿cómo se puede aplicar esto y si tiene sentido? Y la verdad que es apasionante porque tienen soluciones muy, muy interesantes y la verdad que es más el tiempo que uno tiene que destinar a veces un poco a programar, pero no hay que ser un programador necesariamente, es todo muy sencillo. Así que por esa parte, Marta, me parece que estamos en un momento también de oportunidad y que hay que explotarlo y hay que explorarlo, sin lugar a dudas. Hay herramientas, por ejemplo, la de OptiKeeper, que es una herramienta que gestiona todo lo que el housekeeping de un hotel, la limpieza, las habitaciones, la calidad del servicio, y luego gestiona también el pago a los trabajadores según ese resultado, ¿no? Y hay más herramientas que ahora vamos a hablar, pero yo creo que lo más importante de un hotelero es saber para qué quiere utilizar la inteligencia artificial, cuál es su necesidad. O sea, más allá de decir y saltar una batería aquí de nombres de herramientas, que hay muchísimas, el hotelero tiene que hacer una reflexión de todo esto que hemos estado hablando, tanto de seguridad como de otra cosa que hace la inteligencia artificial. La inteligencia artificial lo que desarrolla son trabajos monótonos, trabajos que son que siempre es lo mismo, los automatiza. La automatización a través de la inteligencia artificial y de los smart contracts en blockchain, eso es maravilloso, como tú decías, a lo mejor con pérdidas de puestos de trabajo, pero tenemos que hacer una reflexión y decir, ¿yo para qué necesito la inteligencia artificial dentro de mi data, dentro de mi historia, dentro de mis clientes? Y a partir de ahí, vuelvo a repetir esta plataforma que os he contado. Si yo tengo esa idea y sé para qué quiero utilizarlo, quiero mejorar mi revenue, quiero mejorar lo que acabamos de hablar, todo el servicio, el housekeeping de un hotel, quiero mejorar pues la entrada, que ya no tengas que estar haciendo colas para hacer el check-in, que se puede hacer todo a través de inteligencia artificial, un código QR, quiero, vale. Y una vez tengamos claro las necesidades, en estos marketplaces tienes todo tipo de herramientas que además se integran con tu software, el que tengas, y con tu tecnología, y los resultados son, pues, desde, ya lo estamos viendo, o sea, desde automatización de procesos hasta pues, todo el tema de fidelización de clientes, de adelantarse. Hay plataformas, ¿cómo se llama esta plataforma? TUI Group, que es un grupo turístico muy potente, ha desarrollado su propia red blockchain que se llama BetSwap, que optimiza la asignación de camas, precio a los clientes. Se va quedando con sus datos y finalmente, y luego hace una predicción. O sea, con toda la data que tiene, predice si va a haber más o menos flujo de gente en un mes, en otro, y de ahí pues va trabajando los precios, los subimos, los bajamos, etcétera. Realmente eso es un poco la mirada que tienen los RMS, los Revenue Management Systems, con algoritmos entrenados para extraer del PMS esa data histórica y a futuro, esas proyecciones, que luego cruzan con otros datos, como pueden ser los que te dé un rate shopper, es decir, un comparador de precios donde compara tu precio versus tu competencia para unas fechas concretas, que además mide la demanda del destino de la plaza, qué demanda esperamos, y que luego cruza datos también de fuentes externas, como puede ser, oye, pues cómo va el billetaje, la venta de billetes de avión, por ejemplo, pues en gran ciudad como puede ser un Madrid o Barcelona para una fecha concreta. Pero además añade una capa de, oye, previsión meteorológica para esos días, ¿no? Entonces, cruzando todos esos datos, tiene lo que te viene a decir un poco cuál es el camino, la guía que deberías seguir y tienen también una cierta capa de machine learning, incluso de bueno, pues oye, si ya los has probando, incluso para ya no necesitar esa supervisión humana, decir, oye, y ya ejecuto yo esa regla de negocio que tú has creado en nosotros, eso ya está ahí, ¿no? Nuestros smartphones, sin lugar a dudas, están llenos de inteligencia artificial, es decir, solo hay que coger una cámara de fotos y el encuadre que nos hace la cámara cuando hacemos o queremos hacer una foto de las caras, eso Sí. hay un algoritmo que ya sabe reconocer que eso son caras, pero ahí quiero recordar,
ahora a lo mejor me equivoco, pero creo que Apple ya tiene, o me contaron que en algunas de sus versiones más plus, más premium, ya la cara te pone nombre, es decir, que ya reconoce que esa cara no es cualquier cara, es la cara de Daniel, es la cara de Marta, con lo cual, y todo eso es inteligencia artificial, son algoritmos que ya están detrás. Otro ejercicio interesante, es decir, sí invito a la gente, a los hoteleros que no lo hayan hecho, es que se empiecen a meter en ChatGPT, de verdad, en la versión 3.5, empiecen a explorar los prompts, empiecen a explorar qué posibilidades tiene, que son muchas. Además, ChatGPT ya está con los plugins. Creo que ahora mismo en el marketplace son unos 150 plugins que hay Sí. disponibles para ChatGPT, de los cuales creo que solo permite conexión de 3, es decir, tú puedes descargar tantos plugins como quieras, pero activos a la vez solo 3, y será ChatGPT, de momento, que decidirá él mismo cuándo conecta uno u otro o utiliza uno u otro para, pues, coger la información que necesites. Pero eso ya está ahí y eso se va a ir perfeccionando. Estamos en la punta del iceberg. Pero un ejercicio interesante, y lo escuché este día en otro podcast, la verdad es que era hacerle la misma pregunta a ChatGPT Plus y la misma pregunta a Google ¿David? Bard. O sea, y, y es muy curioso porque, evidentemente, no pueden ser las mismas respuestas, pero sí se dio la casuística de que ChatGPT es mucho más, se va un poco más por las ramas, ¿no? Se parece un poco más a mí, se enrolla y dale que te pego. Y dices, bueno, está, para decir este tío lo que tenía que decir lo que haber dicho en 3 líneas y ha hecho 25. Y Bart fue al grano. Oye, me has preguntado sobre un plan de marketing hotelero, me lo invento, no era esa la pregunta, pero yo le hubiera preguntado a los dos, oye, para hacer un buen plan de marketing hotelero, ¿qué 10 conceptos debería tener? Bueno, pues ChatGPT se hubiera enrollado ahí, hubiera soltado una retahíla y los 10 puntos. Y Bart fue al grano. Mira, tú necesitas esto, esto, esto y punto, ya está. O sea, que fue mucho más concreto, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver también Google cómo avanza con este tema de la inteligencia artificial. No creo que se quede atrás. Al final, Microsoft pues ha hecho una apuesta importante. Es inversor de OpenAI, por supuesto, ha puesto pasta y le interesa también su navegador, estará teniendo muchas más descargas de las que tenía. Y por algún caso que conozco y nos comentaron, creo recordar que fue Rafael de Jorge de Growtour en el Tecnotel Forum, que él que también tiene clientes hoteleros, al final las búsquedas, creo que hablo de búsquedas, habían aumentado un 200% en Bing para sus clientes, con lo cual se planteó y pusieron en marcha algunas campañas de posicionamiento o de mejorar el posicionamiento en Bing, que aunque evidentemente comparado con Google la repercusión es mucho menor, pero se empieza a notar ya un cierto movimiento que también habría que tener en cuenta, con lo cual invito a alguien puede decir, es que BAR todavía no está disponible en España, es cierto, pero bueno, si tenéis una VPN, podéis conectar, podéis salvar esa capa que nos han puesto todavía a Europa que no podemos utilizar VAR, lo podríais probar y estar muy atentos. Y sobre todo, bueno, la parte que os decía de Bing, tenerla también muy en vuestro mindset, porque a lo mejor es un buen momento para empezar a apostar una pequeña parte de vuestro presupuesto al posicionamiento, a vuestro posicionamiento en Bing y ver ahí qué pasa y qué resultados obtenéis. A lo mejor os lleváis alguna sorpresa. Así que está el tema, pero animado no lo siguiente. Y vamos, estamos preparando, pues como bien ha dicho Jaime, ¿no? Junto a Yolanda, Marta y un servidor, pues temáticas muy interesantes en próximas dosis y también contenido también que creo que va a ser de vuestro interés vinculado a estas nuevas tecnologías que la verdad han llegado para quedarse. Hay que ver cómo las vamos aterrizando y cómo las vamos interiorizando en nuestro día a día. No es fácil, pero que está lleno de oportunidades más que, pues bueno, de miedos o de temores. Todo cambio conlleva, pues bueno, algunos sacrificios, es bien cierto. Aquí a mí lo que me preocupa más que nada el tema del empleo y que pueda haber pues empleos que quizás se vean desplazados ciertos especialistas o no, es si seremos capaces de poder reciclar a la gente y de formarlos tan rápido para buscar otras posibilidades como lo está haciendo la inteligencia artificial que está aterrizando en nuestros negocios, ¿no? Pero bueno, esto habrá que ir viéndolo paso a paso. Hay la parte que ya no quiero ni entrar, de las regulaciones de la Unión Europea y poner un poco puertas al campo y a ver esto cómo lo paramos y tal. Entonces, bueno, a veces también siempre la tecnología ha ido por delante de las leyes y yo no sé si legislar ciertas cosas sin que haya pasado nada es bueno o es malo, hay que también tenerlo claro. Así que, bueno, por último, en mi caso, y ya aprovecho y hago siempre un guiño a la terreta siempre que puedo, la verdad es que la Comunidad Valenciana en temas de inteligencia artificial y de data, pues creo que es una de las comunidades de las regiones referente en España. Tenemos la suerte de tener aquí en Alicante justamente el Instituto ELIS,
que es un instituto de la red ELIS a nivel europeo, muy vinculado al mundo de la inteligencia artificial, a la excelencia en el estudio de la inteligencia artificial con varios proyectos. Su directora es Nuria Olivé. Os recomiendo que escuchéis y que busquéis por ahí en las redes de podcast quién es Nuria Olivé y escuchéis algunas entrevistas. A mí, para empezar a entender no lo que es una herramienta en sí, sino lo que es la inteligencia artificial, en qué momento estamos y cómo ella, que además es una persona formada en el MIT también en Boston y que tiene una visión muy global, cómo nos hace comprender el kit de la cuestión, me parece interesantísimo. Y luego, ya aterrizando a la parte turística, la Generalitat Valenciana lleva años apostando por el Invatur, el Instituto Valenciano de Turismo, donde pues Mario Villar, que es el director de inteligencia turística y que trabajan muy bien toda la parte de Big Data con datos turísticos para luego hacer proyecciones y compartirlas. Estudios, puedes entrar a la página del Invatur, hay estudios sobre visitantes de la Comunidad Valenciana, origen país, gasto medio, pero ahora mismo creo que era el Travel Experience, que es una herramienta, nada, una pequeña información que te dan mensualmente, que a mí me parece interesante, sobre las previsiones que tienen en base al Big Data de turistas que van a visitar la comunidad, de qué nacionalidades y países y en qué fechas más o menos. Eso pues supongo que cruzando datos de vuelos y reservas hoteleras. Y bueno, la verdad que están haciendo un trabajo también excelente. Os recomiendo también seguir un poco a Mario Villar, en redes es muy activo y va explicando cositas que van haciendo el Invatur. Así que bueno, como referentes, la verdad que la Comunidad Valenciana y creo que Alicante como hub de inteligencia artificial, pues creo que bueno, habrá que seguirlos de cerca. Bueno, Marta, no sé si quieres añadir algo o quieres contarnos alguna cosita más. No, yo solamente cuando te metes en este mundo y de repente ves que están empezando a proliferar estas herramientas de IA, cada vez hay más y más, lo que se está hablando del reconocimiento facial, pues, o estás escribiendo un chat y te pone la frase, predicción de lo que vas a decir. Cuando se está hablando de los buscadores, de ChatGPT-3, de Bing, a mí, por ejemplo, ChatGPT-3 está desactualizado, es del 21, entonces utilizas Bing para otras cosas, puedes utilizar hasta 3 a la vez, y lo que tienes ahí es una fuente de conocimiento brutal, porque esto lo que han hecho es meter todo, o sea, todo Wikipedia, toda la información dentro de Internet, y lo que nos saca es, para mí, es oro. La información es oro, la forma de hacerlo, quiero decir, a mí me encanta, pero a mí, por ejemplo, me agobiaba mucho todo esto porque decía, ay, pero ¿por cuál herramienta empiezo? Pero si es que hay 500 para esto, pero entonces ¿yo qué quiero? ¿Poner una para hacer un artículo ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, ¿lo utilizo para fidelización de mis clientes? ¿Lo utilizo ¿por dónde empiezo? Vuelvo a repetir. Por la herramienta que empieces no es lo importante. Lo importante es que hagas una reflexión de ¿para qué necesito yo esto? ¿Qué puede mejorar todo esto? Y de ahí, coger esa herramienta de inteligencia artificial para ti, para tu historia, para tu hotel. Y vuelvo a repetir, en esta opción que os he dado, es abres el marketplace y ves todo tipo de herramientas de IA y para qué sirven y por qué sirven, y además se hacen ad hoc. Es decir, tú propones dentro de esa comunidad, de esa blockchain, dices que necesitas esto y se hace una IA para ti. Por eso yo hablo de esto por el abrume, porque yo estoy abrumada con todo esto y hay veces que me genera mucha ansiedad. O sea, estoy estudiando y digo, pero si hay 500 más, ¿y por dónde empiezo? Stop. Lo que está claro es que estamos en un momento del arte en que todas las tecnologías están convergiendo, están pasando cosas muy bonitas. La inteligencia, el machine y el deep learning es una barbaridad y va a transformar y está transformando el mundo. En el mundo de la medicina, que lo tengo que decir porque mi cuñado tiene una empresa que se llama Savannah, que lo que hacen es la ingesta de datos de todos los hospitales, por ejemplo, en España, que son datos de todo tipo, de un señor que ha escrito a mano, como datos desestructurados, los trabajan y con algoritmos predictivos predicen para curar, lo que se llama la medicina de predicción de enfermedades, para curar enfermedades a futuro. Es que es en todos los campos y en hoteles, para cuidar de una manera diferente al turismo en general, con la tecnología blockchain e IA, y para automatizar procesos y para, en fin, yo creo que todo esto nos va a hacer a todos felices. Que sí, es verdad que hay una cosa que dices, porque todas las inteligencias que tenemos ahora nosotros son inteligencias débiles que tienen una función, pero en el momento que esas inteligencias empiecen a hablar entre ellas, es cuando empieza la inteligencia artificial fuerte y donde quizá
podamos tener un problema, como decía Stephen Hawking en su momento. Pues yo lo único que te pediría, Marta, y además sé que en Blockchain for Hotels vais a tope de trabajo con formaciones, pues bueno, con nuevos proyectos también bajo la manga y también alguna cosita en el back office para a partir de septiembre que verá la luz. Pero ¿dónde os pueden encontrar? ¿Qué cosas tenéis ahora mismo en marcha que quieras contarnos y que, bueno, si te apetece también adelantarnos algún secretito, algo pues así, entre amigos, para empezar a conocerlo y a tenerlo de primera mano, pues que estamos encantados de escucharos. Pues bueno, nosotros pertenecemos, tú, yo y todos pertenecemos a la comunidad de Jaime Chicheri, la comunidad de los Revenue Nomads, en el que es un ecosistema con diferentes startups que funcionan de una manera. Blockchain for Hotels se creó con la intención de ayudar, formar y dar servicio a los hoteles en blockchain e inteligencia artificial. Nosotros, como ya he dicho en otros capítulos, trabajamos, lo primero por donde tiene que empezar todo el mundo es plantearse en la implementación del pago con criptomonedas, que cada vez está más regulado por MiCA y la Unión Europea y cada vez lo quiere más gente. O sea, el tema de fidelización con las plataformas de NFTs, no es el día para hablar de ello, pero tenemos muchas soluciones y ahora vamos a incrustar las soluciones con inteligencia artificial, pero siempre acercándonos al hotel, haciendo un análisis de cuál es la necesidad. A partir de ahí, generar ese algoritmo o esa blockchain con inteligencia artificial y les seguimos hasta el final, porque de lo que se trata, y todo esto funciona a través de comunidad, en su estrategia de marketing y en generar comunidad. Eso es lo que hacemos en Blockchain for Hotels. Pero también en esta comunidad estamos desarrollando una startup. Usted, señor Daniel, Jaime, yo y otra compañera, más otros compañeros que se van a unir, donde nos vamos a enfocar a las herramientas de inteligencia artificial ad hoc para los hoteles. Vuelvo a repetir, no nos volvemos locos, no todo es para todos, sino ver exactamente según el tipo de hotel y la tecnología que ya tienen, qué cosas les puede servir y qué cosas no. Para eso les vamos a ayudar y para implementarlo y para que sepan utilizarlo. ¿Dónde nos encontráis? En www.blockchain y Blockchain for Hotels, perdón. Tenemos también, nos puedes encontrar en LinkedIn, redes sociales, etcétera. Estamos encantados aquí para ayudaros desde Revenue Nomads y desde las startups que estamos montando. Pues muchísimas gracias, Marta. Dejaremos vuestros datos de contacto, como siempre, en las notas del episodio. Y por nuestra parte, pues agradecer nuevamente pues, a nuestra audiencia que nos acompañe una semana más en este viaje, en este episodio, pues hablando de blockchain y de inteligencia artificial. Pues como siempre les pedimos que aporten pues, su granito de arena, pues que nos compartan, que les hagan llegar este contenido a aquellas personas que crean que les puede resultar de su interés. Y por supuesto, les esperamos aquí nuevamente en otro episodio con más noticias, con más novedades, con más información sobre el revenue, el marketing, la tecnología y la innovación en dosis semanal Revenue Management. Recordad que pasamos lista, así que no nos falléis. Por lo tanto, un besito muy fuerte y nos vemos aquí la próxima semana. Adiós. Adiós a todos. Y a ti, que has llegado hasta el final, te doy las gracias por estar ahí. Te invito a seguirme en mi otro canal de YouTube, tengo dos, uno para hoteleros y otro para emprendedores, y en Instagram para descubrir mi día a día como emprendedor. Nos vemos en el próximo vídeo.